Le seguimos. Entonces, el altar generacional tiene que ver, amado, tiene que ver, amada, con todo lo que nosotros y nuestros antepasados ancestrales de nuestras generaciones levantaron, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita que adorábamos al Señor y cuando levantamos las manos, ¿qué estamos haciendo? Estamos adorando al Señor. Y estamos levantando un altar espiritual. De la misma manera, ¿de dónde salió esa adoración? ¿De dónde salió esa adoración? A ver, cuénteme, ¿de dónde salió esa de adoración? O sea, la reacción fue levantar las manos, la reacción fue adorarlo, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde? Corazón. Del corazón. De lo profundo del corazón sale. ¿O qué? ¿O estuvo fingiendo? No, ¿verdad? De lo profundo de su corazón adoró al Señor. Cuando decía usted, soy de Cristo. De lo profundo de su corazón estaba saliendo. Bueno, de la misma manera, nosotros no hacemos las cosas si no las pensamos y no las sentimos. Entonces, cuando nosotros estábamos en el mundial, cuando nuestra familia ancestral, ¿verdad? Las generaciones anteriores lo hacían con una fe, con una confianza, con lo que salía de su corazón, la esperanza de que ese Baal cambiara la vida, cambiara su vida. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que haya salido de su corazón, de nuestros ancestros, ese es el problema. Y si le agregamos eso, que físicamente se levantó un altar, ¿verdad? Físico, pues esa influencia viene directamente a atacar a las familias de los creyentes. Veamos Hechos 17, 22 para los que están anotando. Y dice así: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis, lo adoréis sin conocer. Ese os anuncio yo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pablo fue por primera vez, ¿verdad?, a Grecia, se encontró que ahí, ¿verdad?, le estaba hablando a los de Atenas, a los atenienses. Y eran tan religiosos como tal aquí como es México, que tenían su Dios para todo. Entonces, así como en México, cuando usted va a un lugar donde encuentra un santito para cada cosa, un Dios para cada cosa, un Baal para cada cosa, que para el chofer, para el narcotraficante, para la muerte, para todo tipo de situación, hay un Baal. Entonces, de la misma manera le pasó a Pablo. Cuando llegó a Atenas, llegó y vio un montón de religiosidad, y vio un montón de Baales que estaban ahí, ¿verdad? Entonces encontró un espacio donde no había nada, ninguna estatua. Y dijo y decía: al Dios desconocido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Bueno, agarró y les digo: bueno, yo vengo a predicarles de ese Dios que ustedes no conocen. A ese Dios que no conocen, que no tiene forma, que no tiene una imagen, no tiene una referencia. A ese les vengo a hablar. Ese Dios se llama Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro en ese lugar? Bueno, tuvo la referencia, ¿verdad? Pablo tuvo la referencia de poder ser inteligente y poderle predicar a un lugar difícil de predicar, donde había mucha religiosidad, donde había dioses para todo. Entonces, él agarró y tuvo la inteligencia de decirles: bueno, no conocen a mi Dios, y ahí está un espacio disponible para un Dios, pues conozcan al Dios que es para todos, el Dios de dioses. Empezó a predicar que el Dios de dioses es Jesús, y que no se necesitaban de esos dioses, sino que con él
Él era un Dios para todo. Y eso les empezó a llamar la atención a los atenienses. ¿Cómo? O sea que si yo soy chofer no necesito un Dios. No necesitas un Dios. Siga a Jesús. Y entonces empezó a decir el narcotraficante, no necesito pongamos, no estoy parafraseando, ¿va? El narcotraficante, no necesito un pacto con la muerte, no necesito el Dios de la muerte, no. Al contrario, si tú dejas a el Dios que yo te estoy predicando, ¿verdad? Ese Dios te va a dar vida, no tienes que tenerle miedo a la muerte porque te vaya a destruir. El Dios que yo te voy a predicar, ese va a ser suficiente para defenderte de todos los riesgos de muerte. Si tú te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? No porque sigas haciendo el mal. Entonces, esa posición de Pablo fue muy inteligente para que pueda entender que todos esos baales, ¿verdad? Que desde nuestros ancestros estuvieron adorando, ¿verdad? Tenemos que destruirlos, primeramente espiritualmente, y segundo, evangelizando a la familia, y tercero, derribándolos. No quiere decir que no los vamos a derribar físicamente, o que tenemos que destruirlos, porque en medio de ellos, recuerda, está un demonio que está trabajando, y está trabajando en contra de nuestra familia. Ahora vamos a ver ¿qué son altares? En hebreo encontramos la palabra misbeach y viene de la palabra de sabachkaj. Significa matar un animal. Entonces un altar tiene que ver que tiene que matarse a un animal para sacrificar. Ese es un altar. Entonces ¿qué se va a presentar a un altar? Un sacrificio. Ahora entiende usted por qué este lugar altísimo es un altar. Porque aquí ven, se va a presentar un sacrificio. ¿De qué? ¿De qué presenta el sacrificio? ¿De qué? De alabanza. ¿Me explico? Entonces un altar donde llega la gente y tiene idolatría. Supongamos que este es el altar, ¿va? ¿Qué es lo que viene a presentarle? Un sacrificio. Y ese sacrificio generalmente no lo entiende la gente. No entiende lo que está haciendo. No entiende que está pactando. No entiende que está pactando con el que está atrás del ídolo. Por eso es importante que usted sepa que cuanto más rápido destruya a ese muñequito dentro, si todavía está de su casa, si todavía no ha hecho limpieza en su casa, es importante que lo derribe. ¿Por qué? Porque ese altar generacional tal vez no es de suyo, tal vez ya no es de papá, tal vez ya no es de mamá, porque ya se convirtieron. Pero sí puede ser del abuelito, del que pasa, del antepasado. Mire, hay casas donde me ha tocado, hermano, que han encontrado vudú enterrado en las casas y me han platicado. Y digo, bueno, ¿cómo es eso? Si usted siempre ha vivido acá, pues quién sabe quién vino y lo enterró. Y dentro de la casa, y con 2 metros de profundidad, con la fotografía de las personas. Entonces, todo eso, si lo tomamos a juego, nosotros que estamos dedicados a la guerra espiritual y a la liberación, somos un ministerio que estamos dedicados a eso. No podemos pasar por alto lo terrible de las consecuencias que trae sobre nuestra familia. A veces tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con las ataduras, tiene que ver con muchas situaciones que usted dice, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué nunca me sale bien esto? ¿Por qué? Bueno, hay que buscar en la casa qué atadura hay a través de un altar. ¿Qué decretó tu abuelito, tu bisabuelo? ¿Qué decretó tu padre cuando naciste? ¿Por qué te llamas María? ¿Por qué te llamas Guadalupe? ¿Por qué te llamas Magdalena? ¿Qué decretó tu padre sobre ti? Recuerden que tenemos que salir de Benoni para ser ¿qué? Benjamín. Pero tenemos que también, hermano, hermana, tenemos que ponernos las pilas, porque no podemos dejar eso en casa.
Y yo le voy a compartir, que lástima que no está aquí la hermana que les quiero compartir, ¿va? Pero yo en la casa de mi madre, hermanos, yo hice limpieza hasta donde se dejó y se pudo. Y mire, hasta los miembros de la familia que supuestamente son cristianos, ¿por qué no respeto a mi madre? No, lo que no estoy respetando es a Satanás. ¿Por qué? Porque esa influencia demoníaca, como tenía atada a mi familia, a la familia de mi padre y mi madre. Y aún así, las personas que se están enfermando, que andan con su muletito, ¿va? Que tienen escondido todavía su ídolo porque tienen miedo de que se lo vaya uno a destruir. ¿Qué es lo que llega a pasar? Pregúntenle a la hermana que todavía no ha renunciado, al hermano que todavía no ha renunciado a eso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Siempre está enfermo. Si un miembro de su familia siempre está enfermo, pregúntese si hay un altar todavía dentro de la casa, si todavía hay un muñequito, si todavía hay vudú dentro de esa casa. Cuidado, cuidado. Entonces, vamos a ver Jueces capítulo 6, versículo 20 al 21, y dice: y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne del pan sin levadura, sin pecado, y subió el fuego de la roca que consumió la carne, el pan, figura del sacrificio, vean, el pan sin levadura, ¿verdad? Y el ángel del Señor desapareció de su vista. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús, muy bien. Entonces, hay altares que se hacen con inteligencia. Recuerden, ¿qué fue lo que activó que se convirtiera a un altar? ¿Por qué se llamó altar? Porque se sacrificó un animalito, ¿va? Para sacar la carne, ni modo que sacrificaron un humano, ¿verdad? Entonces, hizo un altar. Entonces, usted tiene que saber que para que usted haya un altar en su casa, tiene que sacrificar carne. A ver, léeme en voz alta Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para que sepas qué es lo que tienes que sacrificar. ¿Qué carne tienes que sacrificar ahora en el nuevo pacto en tu casa? En voz fuerte, 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Quién entregó para que viviera Cristo ahora? Su vida. Léelo otra vez. Con Cristo, 2:20. con Cristo estoy juntamente crucificado. Primero, nos crucificamos con ¿quién? Cristo. Ajá, ¿y qué va a morir en la cruz? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, hasta ahí para. Entonces, lo que vivo ahora en la carne es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que morir en la cruz? Nuestra carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Lascivia, ¿qué más? ¿Qué más? La mentira, La mentira, ¿qué más es obra de la carne? el orgullo, El orgullo, muy bien. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? Fornicación, adulterio, orgías. ¿Qué más? La amargura. ¿Qué más? Obras de la carne. Soberbia, orgullo, egoísmo. ¿Qué más? Ira, contienda, choque. ¿Qué más?
¿Qué más? Falta de perdón. ¿Qué más? ¿Sí se está entendiendo qué es lo que tiene que usted, qué es lo que tiene ahora que usted que hacer para que una vez derribado los altares generacionales, ahora tiene que levantar un altar nuevo? Pero ahora lo tiene que hacer tal y como nos enseñó Cristo. Ahí nos está enseñando el apóstol Pablo cómo Cristo debe, cómo debe ser un altar juntamente con Cristo, crucificado. No te vas a agarrar y te vas a subir un madero y te vas a poner así, ¿vale? No. Pero sí vas a agarrar y le vas a decir: Señor, hoy te confieso la verdad. Ya no le va a decir me cae gordo, le va a decir por qué le cae gordo, qué le hizo, qué pensó, qué sintió, por qué está usted enfadado con la persona. ¿Por qué? Súbase a la cruz con Cristo y sea honesto y empieza a cantar la verdad. Ya no, ay, perdona mis pecados y le pecados. No, di qué te orilló a ese pecado. ¿Cómo te atacó la iniquidad y cómo te dejaste vencer por la iniquidad? Porque si no haces conciencia de cómo te venció la iniquidad, ¿cómo vas a estar abusándola para mañana? Ay, otra vez, ay, perdóname, Señor, es que no puedo cambiar. ¿Cómo no puedes cambiar? Es que no eres honesto con el Señor. Súbete y deja tu carne ahí. Y entonces, porque la carne duele. ¿A poco no duele estar confesando? Es que me digo que tengo. A ver, déjeme decir algo que no sea feo. Es que me digo que soy un mentiroso. Y yo no soy mentiroso. Y si te dolió eso tienes que confesar. ¿Me explico? Es que está diciendo eso de mí. Y si te dolió, eso es lo que tienes que confesar. Porque si no, no va a haber crecimiento espiritual. No se convierte en un altar, se convierte en un show lo que están haciendo. Porque al otro día va a llegar otra vez: Señor, me enojé con la misma persona. Pero no le estás confesando por qué. No te está doliendo la carne, no estás presentando la carne al Señor diciendo: ese es mi sacrificio, ese es mi altar, Señor. Entonces hay diferencia entre orar, entre como creyendo que oras y realmente orando. ¿Cómo levantamos un altar familiar? Y cómo como que hacemos como que levantamos un altar familiar. Y tiene que tener un lugar. En su casa tiene que tener un lugar específico para ese lugar donde siempre lo tiene que hacer. No es, ay, hoy me tocó en el baño, hoy me tocó en el cuarto. No. Tiene que tener un lugar donde toda la familia esté orando y esté presentando esa carne. Entonces, vamos creciendo porque vamos siendo cada vez más honestos con el Señor. ¿Sí nos está quedando claro? Bueno, entonces, vamos a ir viendo vamos a ver ahora a Gedeón para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para derribar los altares generacionales. Bueno, Gedeón experimentó una cristofanía. ¿Qué significa? Una preencarnación de Cristo. Significa que él, ¿verdad? Tuvo, sin que viniera Jesucristo en ese tiempo, tuvo una instrucción de destruir altares generacionales para beneficio del pueblo de Jehová. Ejemplos de cristofanía. Ya hemos visto, ¿va?, que Jesucristo era Melquisedec. Amén. Ya estamos viendo que el ángel de Jehová, ya habíamos visto que es Jesús, ¿verdad? Entonces, se reveló Jesús físicamente. Gracias. Se reveló Jesús físicamente, pero sin decir su nombre, que es sobre todo un nombre. Así que nosotros también tenemos que tener una revelación de Cristo, de qué es lo que quiere que nosotros destruyamos. ¿Qué es lo que quiere que destruyamos? Quiere que hagamos lo que hizo Gedeón. Le voy a ver si le suena esto. Si está muy diferente la vida de Gedeón a la vida que usted tuvo.
Jueces capítulo 6, versículo 25 al 28. Y dice así: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal. ¿De quién? Baal. Que pertenece a quién? A tu padre. ¿A quién? A su padre. Y corta la acera que estuvo junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. ¿Qué es una acera? Una acera es una diosa. Sí, eso. Pero con la leña de la acera, ¿qué es? ¿Qué es una acera? Sí, efectivamente, estamos hablando que es una diosa, pero ¿qué es la leña de la acera? Pues lo que usaban para quemar para el monito, para la monita, pues. Entonces, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, y lo hizo de noche. ¿Le suena? Que como temía mucho la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Qué hizo Gedeón de noche? Que no pudo hacer de día. Quemó ¿Qué quemó? la acera. Y a Baal. Entonces, ¿por qué lo hizo de noche? Porque todos se le iban a venir encima. Efectivamente, sacatito para el conejo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que a ver si usted si usted se siente relacionado con esto? Si usted se siente relacionado, que tumbar un altar de su familia, que tenga altares generacionales, altares de Baales, de aceras. Si tuviera altares, y toda la familia, y todo el pueblo, imagínese, a ver, vaya, y tú me lo manda Jehová. No va a decir, y no se podría en la noche, Señor. Porque déjeme decirle que el padre de Gedeón era brujo, era sacerdote de Baal. Es exactamente lo mismo que a usted le pasaría. Voy a tumbar la mona verde de la casa de mi mamá, pero me la va a hacer de ajamón. Y si yo les contara que tengo un tío que es sacerdote, no sacatito para el conejo. ¿Verdad? Y yo le diría, no le pasaría en la mente decirle a Jehová, ay Señor, ¿y por qué yo precisamente? ¿Me explico? Entonces, si usted se siente identificado con esta palabra, yo le quiero decir que es una orden que Jehová dio. ¿A quién? A Gedeón. ¿Para qué? Para que libertara el lugar, pero primero tiene que derribar los altares de Baal. Tenía que derribar. Imagínense, es como si su tío fuera brujo y le dijera que tiene que tumbar todas las veladoras y todos los ganchitos que hay ahí para el vudú. A ver, ve si ya, ¿no? ¿Estaremos preparados? ¿Estará usted realmente enamorado de Cristo si recibe esa instrucción? Bueno, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el Señor nos ha ordenado que es la manera en que vamos a obtener una verdadera liberación de la casa. Mire, diría el apóstol Sergio, me va a costar que me pongan la trompa. Sí, me va a costar que me pongan la trompa. ¿Cuántos días? No sé, cuántas semanas, tal vez meses, años. Pero va a pasar.
Y yo les doy testimonio, de que eso mismo viví yo. Derribé los altares. Ahí está mi esposa. De la casa de mi mamá. Y hubo trompas, Hubo mole de trompas, Pero ya pasó tanto que ya se está congregando, ¿no? ¿Sí me está usted entendiendo? O sea, que no le tenga usted miedo a las instrucciones que le da el Señor. Si nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que lo hagamos, fíjese lo que va a pasar. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la cera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. ¿Cuál era el segundo altar? Jehová. Entonces, si tú le das madruguete, ¿verdad? Le das madruguete al siervo de Baal, a la sierva de Acera o al siervo de Acera. Cuando quieran reaccionar ya el hecho está lo que está hecho. Así que, si tú estás pasando por una situación difícil con tu familia, yo te invito a que tú tomes las técnicas que Gedeón te está enseñando en la palabra. Mira, porque los esos altares se levantaron de una forma negativa. E incluso habrá altares que se habrán levantado antes de que naciéramos. Pero eso influyó a nuestros padres de manera negativa. Y las fuerzas de las tinieblas y paganas influyeron sobre ellos. Y hasta llegaron a hacer fuertes batallas que hasta el día de hoy todavía se pueden encontrar. Y como se los he mostrado, lo hemos visto, no una, muchas veces cuando vamos al seguro. No oramos por sanidad. Primero preguntamos, a ver, ¿qué tiene? Cuénteme de sus ancestros. ¿No tiene un brujito por ahí? ¿No tiene por ahí alguien así? ¿No tiene aquello? Y entonces, la palabra correcta. Vamos a atar y enviar al abismo al que tiene rango de espíritu. Y vamos a atar y enviar a los pies de Cristo al que tiene rango de principado. ¿Baal qué es? Principado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atar y enviar a los pies de Cristo a Baal. Pero tienes que tener discernimiento. Porque Baal, ya quedamos que trabaja en conjunto con Baal-Zebú, que es el encargado de las enfermedades. Entonces tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a orar. No es nada más ser sana en el nombre de Jesús. Y el problema no es de una enfermedad natural, sino una enfermedad espiritual que está atacando a la persona. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento de que todo eso que vienen de los ancestros afectaron a las personas. Por eso están sanando a las gentes en el hospital. Porque se está orando de la manera adecuada. Porque estamos primero investigando qué pasó con las generaciones anteriores. ¿Cuál puede ser el problema? Y usted también le ha tocado andar conmigo, ¿va? en el seguro, ¿verdad? Y que de repente, no, pues tengo que saber que le tengo que confesar algo. Mi tío, mi papá, mi familia, todos andan ahí en la hechicería. Y mi papá juró que si yo me volvía a Cristo, que no me la iba yo a acabar. Y entonces, el problema está en el hospital, realmente porque está enfermo. No, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que tener discernimiento que esa enfermedad no es natural, es espiritual, hermano. Entonces nosotros tenemos que también saber por qué están pasando las cosas en casa. Por eso siempre les he dicho, pregunten al abuelito, al tío abuelo, el que esté vivo, el más viejito, empiecen a preguntarle como que no quiere la cosa, le llevan un cafecito, se sientan con él, y a ver, platíqueme de mi abuelito, platíqueme de mi bisabuelito, ¿y cómo se llamaba? ¿Y a qué se dedicaba? ¿Y qué hacía? Y no un brujito por ahí, no un abuelito por ahí. No, hay cosas raras en las cuevas, que se llevaba una gallinita y se iba toda la noche. No se desaparecían los gatos y por la casa. No se desaparecía la ropa.
Cuéntenme. Se volvió rico de la noche a la mañana, cuéntenme. Entonces, es importante para que vayamos rompiendo esos altares generacionales que no solamente están físicamente o pueden estar enterrados dentro de la casa, sino también lo que salió de lo profundo del corazón deseando el mal. Porque usted sabe muy bien que personas de lo profundo del corazón, así como usted ama a Cristo, con lo profundo de su corazón, que con lo profundo del corazón, odia, como odio mucho a la gente. Con odio verdadero, profundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esos altares generacionales. Mire, el altar de Baal, este fue el que levantó el padre de Gedeón, y por lo tanto en la familia de Gedeón se llevaba a cabo una lucha intensa entre las dos fuerzas, porque un lado quería hacer la voluntad de Dios, que era Gedeón, y por el otro lado el lastre generacional, todo lo que arrastraba generacionalmente, que era por causa del padre que servía a Baal, el padre de Gedeón. Entonces usted está del lado de Cristo y hay otro que está del lado de Baal, tal vez en la familia, y está obsesionando en que usted no lleva una vida en Cristo Jesús, pero para eso se va a valer de altares, se va a valer de todo lo que ya hay anteriormente, porque todos tenemos un ADN espiritual que heredamos. Todos tenemos un ancestro. ¿Me explico? Y todos tenemos una consecuencia positiva o negativa que repercute en el ADN espiritual de cada uno de nosotros gracias a lo que ellos hicieron, decretaron con su boca e incluso sexualmente. ¿Me explico? Entonces tenemos que nosotros tener el discernimiento. Ahora, la influencia de Baal en los tiempos, Baal, su significado es Baal, el dios de 1000 rostros. Ahora, así ha conocido. ¿Qué influye un altar de Baal? Es más allá de decir, ay, me va a pasar algo malo. No. Ponga usted atención lo que le puede consecuentar apapachar un altar a los Baales. ¿Los Baales qué son? Los monitos. Fíjese, el altar de ocultismo afecta a las siguientes regiones. Hasta cómo afecta mundialmente del ocultismo. Todo lo que es ocultismo tiene que ver con brujería, hechicería, magia, adivinación, tiene que ver con juramentos y tiene que ver con juramentos anteriores y conjuros. No es lo mismo un juramento que conjurar. ¿Me explico? Después les enseño la diferencia. Tiene que ver con el espiritismo, tiene que ver el ocultismo con todo lo que tiene que ver con la adivinación. Todas esas circunstancias, las maldiciones, tienen que ver con el ocultismo. Entonces afecta a los países de la ventana 1040, afecta a Haití, a la República Dominicana, al continente africano, a Centroamérica, países con influencia africana como Estados Unidos, en Nueva Orleans, en Nueva York, en Miami, Los Ángeles, Santiago, Oregon y Washington. Ahora, el altar de la muerte, lamentablemente, en el primer lugar estamos nosotros, los mexicanos. Entonces, afecta a regiones como México, los países árabes, Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala. ¿Por qué? Porque a través de las guerras, extorsión, tráfico de drogas, corrupción, abortos y brujerías, afecta a esos altares, esas regiones. Fíjese qué más afecta. Un altar de Baal, de un muñequito, afecta hasta del sexo ilícito. Afecta en todo el mundo la prostitución. Y un lugar de el Sodoma y el Gomorra de la actualidad es Las Vegas. Afecta en violaciones, secuestro, lujuria, pornografía. Todo lo que tiene que ver
con sexualidad. Afectan el altar erótico. ¿Qué es erótico? Erótico es lo que te incita, lo que te seduce. No es lo mismo llevarlo a cabo a que lo que te lleve y tú dices, ay, bueno, ¿y por qué la carne me tiembla? Bueno, pues hay que ver qué altarcito estuvo en tu casa. ¿Qué adoró tu papá? ¿Qué adoró tu abuelito, tu bisabuelo, la tía, la sobrina? ¿Qué adoró el tatarabuelo? ¿En qué lugares ha afectado? Mayormente, no quiere decir que esto no les va a afectar, va a Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Estados Unidos y otros países de Europa. Altar del divorcio. ¿Por qué afectan los divorcios? Bueno, porque los demonios que están detrás del muñequito, hermano, afectan a divorcios, afectan a los matrimonios, van específicos para los matrimonios. ¿En dónde es el que lleva el primer lugar? Estados Unidos. Y segundo lugar, dentro de Estados Unidos, a Oregon, donde está nuestro apóstol, Washington. Y eso se ha generalizado en todo el mundo, hermano. Si usted checa cuántos se casan al año, es más los divorcios que los que se casan. Si usted va al registro civil y pregunta, en todo el mundo hay más de divorcios que casamientos. ¿Por qué? Por haber consecuentado esos altares de los ancestros. Altar de enfermedades que estábamos platicando, afecta a regiones como Puerto Rico, enfermedades de la mente. ¿Sabía usted que el 50% de la población de Puerto Rico depende de fármacos? Y ya vimos que el espíritu del fármaco en griego es lo mismo que brujería, droguería, es lo mismo que fármaco. Entonces, la gente es que está tomando. Cuando está tomando droga, ¿qué está tomando? O sea, cuando está tomando un fármaco, una medicina, ¿qué está tomando? Una medicina que contiene droga, ¿qué está tomando? Brujería. Entonces, tú de aquel que se droga, ¿qué estás practicando? La brujería. En Estados Unidos hay enfermedades de tabaquismo, alcoholismo, adicciones, y como en México, enfermedades del corazón y de la sangre, estamos en primer lugar. Los diabéticos están en primer lugar. Los del colesterol, los del triglicéridos, las hipertensiones, están en primer lugar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que les afecta el relojito del corazón? Porque el mexicano es almático. Por esa razón. Entonces, a eso le agregamos la idolatría, que causa eso, que lleva a la gente a buscar la solución en el alma, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus decisiones y en sus intenciones, antes que ir a los pies de Cristo, porque ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? ¿Tampoco no es más fácil ponerle una veladora a don Atrio que ayunar, que orar, que estar en el culto, que ir al discipulado, que ensayar, que leer el discipulado, que leer estar ensayando el evangelismo, que ir al seguro social, orar por los enfermos, que ir al congreso, ¿verdad? Que desvelarse porque pues no hubo tiempo para que estudiar, pues ahora hay que estudiar porque pues ya estuve todo el tiempo, ya estuve entregándome al Señor, ¿verdad? Sí, ¿a poco no es más fácil que estar danzando al Señor? Porque miren, hermanos, ustedes lo saben, lo acabamos de ver en la mañana. Hablamos de danza en la mañana, hablamos de descalzarnos los pies, y hubo hermanos que dijeron, yo no me muevo, y sigo así, y no me importa lo que diga el pastor. Entonces, usted que sí lo hace, es un sacrificio, no es un sacrificio. ¿Y a poco no lo hace con todas las ganas del mundo para su Dios? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que es más fácil poner una veladora, poner el santito al revés, que buscar el camino, la verdad, el camino y la vida eterna en Cristo Jesús, la obediencia a Él, dejarse gobernar por Él. Porque una cosa es decir que yo me dejo gobernar por Él y otra es realmente el testimonio que estoy dando. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener nosotros
Tenemos que nosotros estar abusados porque, mire, ¿cuánta persona no le interesa venir a Cristo por lo que le ofrecen falsamente en la doctrina de la prosperidad? Entonces, todo altar que hubo de nuestros ancestros, de nuestras generaciones, la mayoría de la gente es, ahí van, les interesa lo que Cristo les va a dar ahorita, en este tiempo, que lo que vaya a recibir allá en la gloria. No importa que no entren al reino. Piensa que se puede tener dos amos, las riquezas y Cristo. Están equivocados. No se puede tener dos amos. No se puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Si usted va tras la riqueza, no va a poder entrar en la vacía. Entonces, ¿a qué afecta? Bueno, afecta los altares a Baal, afectan a Acera, afectan a las riquezas injustas. Porque se hacen ricos injustamente. Si yo soy patrón, yo lo viví y no pago un finiquito. Una cosa es que no tenga y otra cosa es que sí tengo. Y si tengo para pagarlo, me estoy volviendo injusto. ¿No? ¿Verdad? Entonces, yo lo he vivido, hermano. Yo lo he vivido, hermano. Le puedo decir que una cosa es la riqueza y otra cosa es hacer la riqueza a costas de Hacienda porque no le pago lo que le debo de pagar. ¿Cómo le quedó loco? Una cosa es la riqueza que viene de parte de Dios y otra cosa es la riqueza injusta. Que yo digo que esta silla cuesta 500 pesos ya instalada. Y en realidad cuesta 400, pero voy a cobrar 100 por la instalada, así que le pongo el precio de 500. Estoy engañando al cliente. Estoy mintiendo. Pastor. Sí, si yo le vendo una pantalla plana y le digo, yo le pongo la base y todo por 10,000 pesos y la pantalla cuesta 5,000, ¿cuánto me estoy llevando a la bolsa? Realmente no estoy ganando, no estoy haciéndome rico justamente, hablando económicamente. ¿Y qué nos lleva a esa codicia? Tiene que ver también con los altares que hay en casa, que practicaron abuelito, bisabuelito, tatarabuelito. ¿Dónde se afecta más? En Estados Unidos, Europa, otros países latinoamericanos, en especial donde hay riqueza. También todo lo contrario, altar de pobreza, maldiciones en las regiones de Centroamérica y Sudamérica y en África, donde hay mayor pobreza. Ahora, ¿por qué debemos derribar los altares generacionales? En primer lugar, debemos identificar el padre sacerdotal que hubo, el ancestro sacerdotal que hubo, que le sirvió a Baal. No es decir, estoy diciendo que ahora tiene que ser sacerdote, pero uso la función de sacerdote. Así como yo soy rey y sacerdote de mi casa, también hubo quien dejó que Baal fuera el señor de su casa. ¿A poco no le ha tocado ir a casa donde están unos altarzotes más grandes que el templo? ¿No le ha tocado ver altares de este tamaño? Hermano, tenemos que identificarlo porque nosotros somos Gedeón y nuestros trabajos somos los Gedeones de hoy y nuestro trabajo es derribarlos. Tenemos primero que hacerlo espiritualmente, ¿verdad? Y después tenemos que hablar el evangelio a las personas. Y tercero, hermano, derribarlo se cae porque se cae. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con espíritu de cobardía o con espíritu de valentía? De valentía. No le escucho, ¿con qué espíritu? De valentía. Bueno, hermano, entonces ese espíritu es el que tiene que pedir al Señor, porque hoy tiene una instrucción de parte del Señor. Hay que derribar los altares, hay que buscar la casa, hay que escarbar, hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Estamos en el año de la revelación, ¿no? Entonces vamos a pedirle discernimiento para que nos diga dónde está. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde se hizo? ¿Cancelado? ¿Y de qué cosa más tremenda me platicaron la otra vez? Hay un templo, no voy a decir cuál es, que dicen que ahí lo ocupaban los malosos para matar a la gente, para descuartizarlos. Y en la parte de atrás del templo es donde ponían los toneles y metían a la gente y le echaban diésel y la cocinaban
la desaparecieron. Y en el cuartito que está junto al templo, me tocó entrar ahí. Y en el cuartito del templo, ahí mataban a la gente, ahí la ejecutaban. Qué cosa más terrible, imagínense. Y ahí la casa del Señor, ahí pusieron la casa del Señor, pusieron una misión ahí. Qué cosa más terrible no tener discernimiento, hermano. Qué cosa más terrible, imagínense que aquí se ejecutan a la gente y aquí estamos rindiéndole culto al Señor. Y no derribamos ese altar aquí, pues a la muerte, hermano. No estamos derribando ese altar a la muerte. Y estamos ahí, y gloria a Dios y aleluya. Le voy a platicar dos testimonios que a mí me tocaron vivir. Uno me tocó a mi hermano. Le quiero compartir esto para que usted sepa la importancia de tener libre la casa. Yo me tocaba, cuando yo estaba nuevecito, me tocó ver, bueno, no tan nuevecito, pero apenas estaba yo empezando.